A continuación, tendremos la primer mesa de diálogo del día de hoy, que lleva por título 20 años innovando el transporte CISA. La mesa será moderada por Héctor Zamarrón, subdirector editorial de Grupo Milenio. Lo acompañan el licenciado Jesús Padilla Centeno, director general de Corredor Insurgentes, primera empresa operadora de sistema Metrobús en la Ciudad de México y pionera en la modalidad BRT en el país. Jorge Costinica Aguilar, socio fundador de Coshval. Adelante con los participantes de esta mesa de diálogo titulada 20 años innovando el transporte CISA. Buenos días. ¿Nos escuchan bien? Sí, ahí arriba también. Perfecto. Pues es un enorme gusto estar aquí con ustedes en el Congreso Internacional de Transporte, en esta mesa que está dedicada a los 20 años de innovación en el transporte, pero sobre todo, pues a los 20 años de historia del sistema de autobuses rápidos de la Ciudad de México, el Metrobús, un sistema que pues sigue dando de qué hablar, sigue planteando muchas vías hacia el futuro y sobre todo es una de las pocas políticas públicas en movilidad y transporte que se han mantenido vigentes y que despiertan la conversación pública. Hace 25 años exactamente tuve mi primer contacto con un sistema de autobuses rápidos. Conocí a Enrique Peñalosa en Bogotá y tuve la fortuna de visitar Transmilenio, de hablar con su entonces director, fundador. Me hablaban de la guerra del centavo, me hablaban de esta fusión entre un tren, las ventajas del tren, del metro y de los autobuses que dio paso al BRT y de cómo en Curitiba se había incubado este sistema de transporte, algo que probablemente muchos de ustedes conozcan, pero hace 25 años para mí fue toda una revelación. Llegué y escribí en el periódico Reforma, donde trabajaba en ese tiempo, la revolución de los autobuses urbanos y varios artículos hablando de estos temas, sin adivinar que muy pocos años después íbamos a tener ya los primeros sistemas de autobuses rápidos en México, en la Ciudad de México, en León, en Monterrey, y de ahí en toda América Latina, en todo el mundo. Es uno de los pocos de las, digamos, de las mejores transferencias de tecnología que hacemos de los países del sur hacia el norte, ¿no? Generalmente viene al revés la tecnología y en este caso fue una incubación latinoamericana que se expandió por el mundo entero a más de 300 ciudades, unos sistemas impresionantes hoy en día en todo el mundo. Así que pues es un enorme gusto estar hablando de estos temas con dos personas que conocen la historia y no solo eso, sino que son protagonistas de la misma desde diferentes ámbitos, dos profesionales que han estado siguiendo de cerca la evolución del Metrobús a lo largo de estos años, por lo cual pues me da muchísimo gusto saludar a Jorge Costinica Aguilar. Jorge es ingeniero civil por la UNAM, en transporte, ingeniero en transporte por la UNAM, corrijo, y pues desde muy joven involucrado en estos temas. Le tocó la parte de desarrollar el Metrobús en la Ciudad de México, el diseño, la implementación de las primeras líneas, tareas complejas, la negociación con los operadores y pues su enfoque ha estado sobre todo en el transporte público, pasando por la administración pública y ahora en Coshval, en la empresa privada, también en la consultoría y en pues siguiendo en este tema. Y bueno, a Jesús Padilla Centeno, pues creo que todos lo conocen aquí en esta sala, quienes no, pues deben saber que él es un transportista que ha impulsado cambios, pero no solo desde el volante, sino es uno de los principales artífices en la transformación de del hombre camión en empresas operadoras. Una tarea de la que nos hablaba la anterior panelista, Viviana Tobón, y que es complejísima, dificilísima y necesarísima, las tres cosas. Jesús pues ha estructurado estas empresas operadoras, ha presidido la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad,
Pues además de desarrollar la primera línea de Metrobús aquí en la Ciudad de México, es quien más ha participado en el desarrollo de los BRTs en México. Así que nos van a acompañar en este recorrido por la historia y por los retos que vienen hacia adelante. Están por cumplirse los primeros 20 años de la creación del Metrobús en la capital. Y quisiera, Jesús, que empezáramos hablando un poco de cómo se logró implementar el Metrobús en la avenida Insurgentes, quitándole espacio al automóvil privado ante una serie de protestas de los automovilistas, de la opinión pública. Los medios estaban en contra, los periodicazos abundaban, pocos comprendían lo que estaba pasando en el mundo por aquella época, y ustedes lograron echarlo adelante y cambiar por completo la forma de movernos en esta ciudad. Jesús. Muchísimas gracias, Héctor. Qué placer que tú nos ayudes a conducir este encuentro, y desde luego con el ingeniero Jorge Cutinica, que pues vio nacer el Metrobús. Fíjate, yo de repente cuento historias sobre cómo nace la primera línea de Metrobús, y yo dije, ¿cómo me preparo para las preguntas que me voy a hacer, Héctor? Cuando se empieza la discusión sobre el tema Metrobús, debe haber sido por ahí del 2001-2002, o sea, hace mucho tiempo. Entre otras cosas, era muy difícil la relación de nosotros en la Ruta 2, donde venimos de Insurgentes, porque había un dirigente muy poderoso. Y yo en ese tiempo trabajaba en la subdirección de Vía Pública, y luego pasé a Participación Ciudadana, y era difícil entendernos con mis compañeros transportistas porque los liderazgos son muy poderosos. Cuando surge el tema del Metrobús y nos enteramos, lo primero que hice fue viajar a Bogotá para ver de qué se trataba. Viajando a Bogotá vi lo que estaba pasando y dije, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Como te pasó a ti, como lo dijiste ahorita. Y regresé y lo quise compartir con mis compañeros transportistas, ni siquiera me escucharon. Luego fui otra semana, hice muchos videos, muchos levantamientos, invité al gerente de Transmilenio de aquel entonces, aceptó venir a México y se quedó afuera porque no le quisieron abrir la puerta, ni lo escucharon. Esos videos que hice, de hecho, nunca los vieron. Entonces fue un proceso muy complejo. Yo era un transportista siempre inquieto, siempre reaccionando a las cosas que pasaban en la organización, pero como yo trabajaba en gobierno, pues el transportista nunca quiere gobierno, entonces por naturaleza no me aceptaban a mí, y la otra porque siempre señalaba lo que yo pensé que estaba mal. Cuando ya empezó el proceso de negociación, sucedieron muchas cosas, entre una de ellas mataron a Fernando, al compañero, pues por una disputa de poder, evidentemente, porque nos decía ahí una autoridad, bueno, pues la vida sigue, le digo, sí, sigue la de usted, pero no la de mi compañero, y hay un conflicto de intereses y es por culpa del dirigente. Y luego me dijo una autoridad, pues ponga su demanda, y le dije, cuando yo quiera su opinión se la pido. Y entonces fue muy complejo. Total que cuando llegamos y quedo como titular, como presidente del consejo, pues teníamos muchas complicaciones y decían muchos compañeros, pues hay que ponerlo para que se pelee con la autoridad y luego lo quitamos. Ya pasaron 20 años. Y sí, evidentemente el Consejo de Administración no se reunía con nosotros. A mí me decía en ese tiempo la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, dice, ¿cómo es que puedes tener a todos en tu contra? Porque éramos 262 accionistas y yo tenía 261 en contra. O sea, todos. Y ella dice, pero ¿cómo puedes tener a todos en contra? Y es que no están en contra mí, están en contra tuya. Y como yo estoy contigo, pues ya están contra mí. Era la respuesta más rápida, ¿no? Si tú te pegabas a un proyecto de gobierno. Ciertamente la visión de todos los compañeros en su totalidad era no al cambio, ¿no? Y tú sabes que los transportistas somos esa especie rara que cuando nos desmayamos, en lugar de volver en sí, volvemos en no. Y a todo le decimos que no. Y a cualquier alternativa que nos pusiera la autoridad, en automático, sin analizarla, sin revisarla, sin discutirla, siempre nuestra respuesta es no. Yo creí inmediatamente cuando viajé y me di cuenta, es por aquí y le tiene que funcionar a la ciudad. Y entonces nos metimos en un debate interno muy, pero muy largo, con juntas semanales, todos los miércoles, allá está Heriberto Sandoval, recuerdo muy bien, todos los miércoles y toda la semana platicando con los transportistas, pero yo era rechazado totalmente en el proceso.
muy rechazado. Al grado que cuando ya arrancó el sistema, ¿sí?, el Consejo de Administración no se reunió conmigo por muchos meses. Me dejaron trabajar solo. ¿Cuál fue la ventaja de esto? De que aprendí mucho porque me tocó hacerlo solo. Pero en esas historias nos pusieron a discutir el modelo que íbamos a tener de concesión. Tú no estabas todavía en esa parte, Jorge, estaba Héctor Villegas. Y después de discutir un año un documento de este tamaño, llega un consultor y dice, esto no sirve y empecemos de nuevo. Pues mira, para el que no sabe, pues es como el que no ve. Nos digo, pues si es esto, es otra cosa, es lo mismo, no sabemos nada. Y entonces así empezamos, ¿no? Lo más complejo es que el 95% del tiempo los transportistas tomamos la pésima decisión de pelear en lugar de aprender y avanzar. Quizá la principal lección es no distraer nuestro tiempo en disputas de poder, sino en prepararse. Y lo puedo decir después de muchos años. Nosotros tenemos un corporativo listo para orientar a los compañeros y no están formados para ello. Como bien lo señalas, Metrobús es un ícono. Cuando yo di mi discurso el 19 de junio de 2005, dije, esta es la semilla para los siguientes 30 años para la ciudad y para el país en cuanto al modelo de operación y prestación de servicio. De ahí para acá han pasado muchas cosas. Bien, Jesús. Jorge, platícanos un poco de cómo fue todo ese proceso desde el gobierno, donde trabajabas en ese entonces, convencer a los operadores de que la llegada del Metrobús iba a ser benéfica para la ciudad y que ellos tenían que sumarse en pro de su propio interés, ¿no? Muy bien, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, Jesús, muchas gracias. Bien, siempre ha sido complejo la relación con los transportistas, pero el proyecto de Metrobús nace desde 1998, a partir de una crisis que se tuvo precisamente con los transportistas. Con el primer gobierno electo en la ciudad, se emiten una serie de reglas, una serie de requerimientos al transportista, en donde, como bien decía Jesús, siempre es el no porque yo no creo en el proyecto del gobierno y nos quiere fastidiar, nos quiere sacar dinero, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí amenazan con un paro en toda la ciudad, ¿no? Entonces, híjole, pues a todo el mundo le espanta ese tipo de cosas. Yo en ese entonces estaba como director en la CETRAVI y me dicen, prepárate un programa de emergente, ¿no? Bueno, está bien, pues vamos a tratar de darle la aspirina al cáncer, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, hicimos un análisis muy profundo de las principales vialidades de la ciudad. Sacamos en conclusión alrededor de 33 corredores que, bajo el diagnóstico que teníamos sobre la concentración de transporte, de rutas, de una serie de cosas, decías, si estos los paran, ya estamos, la ciudad colapsa, ¿no? Y entonces, bueno, para nosotros siempre fue como que ya una vez que ya no fue necesario, porque se llegó a un acuerdo y ya no se hizo el paro, se quedó ahí como un tema ahí, de referencia, ¿no? Años después, algunos años después, más o menos por ahí por el 2001, 2002, se retoma un proyecto, pero como parte del combate a la contaminación, ¿sí? Y obviamente, pues un tema también de mejoramiento del transporte público, ¿no? Entonces, evidentemente, se iniciaba o se trató de iniciar con un primer corredor que era el de Tláhuac-Tasqueña. Sin embargo, había alrededor de 16 diferentes operadores del servicio en ese recorrido. Eso obviamente lo primero que hacía pues era complicar mucho la relación. Ya al final de cuentas, si tenía la relación con uno era difícil, ahora con 16 era más complicado. Y como dice Jesús, el 95% del tiempo se la pasan peleando y el otro 5 entre que discúlpame. Entonces los temas no avanzaban, ¿no? Entonces la decisión que se toma, y es donde ya empieza, en esa lista de los 33 también estaban Insurgentes como una de las principales vialidades de la ciudad. Yo en su momento también trabajé como gerente de operación de RTP
y sabía de la importancia que eso representaba, ¿no? Teníamos ahí, entre ellos y nosotros, como 400 unidades trabajando, ¿no? Entonces, evidentemente era muy, muy complejo. Mas, sin embargo, bueno, pues creo yo que, como bien dice, y no es por echarle el buen comentario que a Jesús, se tuvo la accesibilidad con ellos. Evidentemente con las resistencias naturales, porque todo el mundo tiene un tema de resistencia al cambio, de no creer en un esquema tan bonito que te lo están platicando, que te dicen, ¿sabes qué? Te voy a respetar el nivel de negocio que hoy tienes, ¿sí? Pero vas a tener que cambiar a ciertas cosas, vas a tener que cambiar tu estructura de trabajo, vas a tener que cambiar tu mentalidad, vas a tener que cambiar tus prácticas operativas, entonces todo eso, entonces al final de cuentas así, bueno, ¿y todo eso cómo va a ser? ¿Qué va a suceder? ¿No? Entonces, la primera parte era tratar de aterrizar mucho el concepto. También tuvimos la oportunidad de visitar en ese entonces a Transmilenio y ver muchas cosas que se pudiesen replicar aquí en la ciudad, pero no todo era replicable, ¿no? Algunas cosas teníamos naturalmente que tropicalizarlas y tomar un modelo muy específico. Hoy por hoy creo yo que el Metrobús en su estructura, tanto de infraestructura como su estructura funcional, creo que es única en esta parte. Entonces, si bien es cierto, sí, siempre ha sido muy compleja la negociación. Sin embargo, bueno, pues la voluntad política que se tuvo tanto de autoridades como de los transportistas, en este caso la Ruta 2, encabezada por Jesús, bueno, pues dio pauta para que fueran dándose las cosas, ¿no? Y eso creo que facilitó mucho ya los procesos siguientes, aunque todos ya de alguna manera se pusieron a la defensiva, la mayoría de los transportistas, porque decían, a mí no me van a venir así de aquí un Metrobús, ¿no? Entonces decías, pues, ¿y por qué no? Pues, o sea, al final de cuentas el modelo hombre-camión ya estaba prácticamente agotado, ¿no? Entonces había que hacer un cambio. La innovación en este tipo en el sector del transporte no solamente representa el cambio de los vehículos, sino también el cambio de actitudes, el cambio de actividades, el cambio de estructuras, una serie de cosas. Entonces, a partir de ahí, siempre que tuvimos la posibilidad de sentarnos a platicar con los transportistas, siempre fue en positivo, ¿no? Tratando de alguna manera de explicar los beneficios que de alguna manera, por ejemplo, el que ellos estuvieran, mi padre fue transportista, conozco el medio. Entonces, andar persiguiendo al chofer, cobrándole la cuenta, que te dejen de pronto el vehículo tirado en algún lado y que tú ni siquiera te enteres, cambiar todo ese tipo de cosas a un sistema mucho más ordenado, pues tener un patio de encierro, que tengas una estructura tanto laboral como administrativa para atender ciertas cosas, eso digamos que fue cuestiones que se tuvieron que argumentar de manera muy profunda con los transportistas. Una de las primeras actividades, una vez que se validaron todos los estudios, se prepararon los proyectos ejecutivos para la infraestructura, etcétera, 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 pero ya venía la etapa preoperativa que se le llamó en ese momento. Una de las primeras, la primera actividad que tuvimos, y que de verdad la recuerdo muy bien, aquí está el ingeniero Fernando Osorio que nos acompañamos en esta aventura, fue preparar el programa de capacitación de los operadores. En estos sistemas, en estas actividades, quien da la cara es precisamente el operador. Se le tenía que cambiar mucho en ese sentido la forma de hacer y de ver las cosas. Como quiera que sea, ya quienes estaban participando como los concesionarios, que ya se convirtieron en una empresa, ya empezaban a tener naturalmente otro tipo de circunstancias, pero la parte operativa, la parte de afuera, era la que también importaba mucho. Y la primera actividad, el primer punto que empezamos a ver fue precisamente la capacitación del conductor, no solamente en la parte técnica, sino en la parte actitudinal, en la parte en la que está siendo ya servidor público de alguna manera, ¿no? Entonces, eso fue muy positivo. Casualmente,
Ya una vez que arrancó el proyecto, que además también fue muy sufrido porque iniciamos sin tener un tramo del corredor sin funcionamiento, más o menos creo que era de La Raza hasta lo que antes era Basílica, que es 18 de marzo, no teníamos las estaciones terminadas. Se tuvieron 3 semanas de gratuidad, que verdaderamente fue un infierno. Teníamos miles y miles de pasajeros que no tenían que hacer nada ahí, pero pues querían estar ahí, pues, ¿no? Entonces, y después iniciamos con boletos, ¿sí? Y después ya fue cuando se empezó a suministrar todo el tema del recaudo, los torniquetes, las máquinas expendedoras, recargadoras, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, ya cuando se consolida, más o menos después de unos 4 o 5 meses, una de las primeras cosas que la gente reconocía a través de algunas encuestas que se fueron haciendo, no nosotros ni los transportistas, sino otros organismos no gubernamentales, fue precisamente la actitud y la conducta del operador. Fue lo mejor calificado, ¿sí? Evidentemente nosotros decíamos, no, los autobuses, no, pues las estaciones, no, pues el carril, no, lo que mejor calificaron fue los conductores. Eso, al final de cuentas, creo que ha sido como un punto de apoyo y un punto en el que siempre se tiene que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son realmente los que están dando la cara al servicio? Déjame retomar la conversación en este punto, porque a veces se nos olvida que los autobuses rápidos son unos sistemas complejos en donde el usuario lo que ve pues son estos autobuses articulados, las plataformas elevadas que permiten pues el prepago, que el operador no tenga que estarle cobrando a cada pasajero, las puertas anchas para permitir entrar y salir rápido como hacen los trenes, como hace el metro, la operación que uno ve, ¿no?, como usuario y pues lo valora bien, pero detrás está todo este sistema de recaudo y de distribución, qué parte le toca al operador, qué parte le toca a la empresa, al gobierno, el gobierno qué tiene que poner, cómo se dividen los costos y cómo se va ampliando el sistema, cómo se va negociando para ir cubriendo diferentes áreas de la ciudad. Sobre todo, Jesús, cuando en la primera línea ocurrieron incidentes como el hundimiento de los pavimentos, y que empezaran las notas negativas hacia el Metrobús, los choques con los conductores particulares, y en la conversación pública pues la opinión era mixta, ¿no? Había quienes estaban muy contentos con la llegada de este nuevo sistema y había quienes decían que pues que no, que había que hacer otra cosa. ¿Cómo fue que de una vez instalada la línea de Insurgentes fue creciendo el sistema hasta conocer, hasta pues, como lo conocemos hoy en día? Bueno, esa última parte la tiene que contestar Jorge, pero déjame decirte, en el caso de nosotros para poder llegar a la representación, hubo 7 asambleas de elección, porque la autoridad en turno le decía al dirigente, échale ganitas. Entonces íbamos a asamblea, yo le ganaba y me tumbaba en la asamblea. Le ganaba otra vez y me tumbaba, y cuando se les acabó el tiempo, le dijeron, bueno, pues 1, 2, 3 y tu tiempo se acabó. Ganamos otra vez, me lo impusieron como comisario, me impusieron los estatutos, fue una historia compleja. Y el diálogo con el transportista y con el sector era muy, muy difícil, pero habíamos generado algo de confianza porque todo el mundo estaba en la cuestión de no entrar. Cuando tú dices estos retos de infraestructura, inclusive todavía los tiene a 20 años el patio de encierro, o sea, no se le ha invertido mucho a eso, tuvo mucho que ver la entereza, la disciplina y la visión de la doctora Sheinbaum, que ahora es presidenta. Porque yo recuerdo en una reunión que le dijo el presidente Andrés Manuel, no cuentas ni con obras ni cuentas con transporte. O sea, no cuentas con la Secretaría de Movilidad, en ese tiempo de transporte, ni cuentas con el Secretario de Obras. Sí, no tienes dinero, si lo quieres hacer, consíguelo y hazlo tú. Y lo hizo. Y entonces, evidentemente, pues encontramos este tipo de deficiencias. Lo hizo porque estaba echado para adelante y yo creo que coincidió con alguien como nosotros que estábamos echados para adelante. Eso lo fue fundamental. En el arranque hubo un conjunto de definiciones, por ejemplo, discutíamos en ese tiempo con el ingeniero si eran 3 puertas o 4.
Decían 3 porque el sistema Optibus de León traía 3 y nosotros decíamos pues 4 como en el metro, ¿no? Porque la inspiración del BRT pues es un metro que abre las puertas y las cierra a nivel de plataforma. Así viene desde Curitiba. Pero tenemos esos debates, ¿te acuerdas? Y está midiendo el tiempo de ciclo de la apertura. Yo decía, por puro sentido común, 4 entran y salen más rápido que 3. Pero así tuvimos muchos. Luego, pues me decía, no, ¿para qué corbata? Pobres muchachos, déjalos que anden. Yo dije, no, tienen que andar de corbata. Luego los autobuses que pedimos, yo les quité una fila, ¿no? Porque las damas cuando iban adentro del autobús estaba muy estrecho. La verdad es que era muy incómodo para ellas transitar en el autobús. Y yo como concesionario privado les quité una fila para que circularan mejor y la opinión de la contraparte en ese tiempo de gobierno fue pues que le quite Jesús las que quiera, al fin que sus carros van a ir más llenos. Y yo nunca pensé en eso, yo pensé que la gente tenía que ir más cómoda. Entonces fueron pasando muchas cosas. Cuando arrancamos, pues todas nuestras unidades se quedaban atoradas en el Metro Insurgentes por el tema del diseño, las raspamos todas completitas, sentías así el dolor de… se llevaba toda la lámina y recuerdo pues estacionábamos los autobuses como cayera. Cuando yo soy muy preguntón, le preguntaba a todos y me dieron una hojita que decía director general, operación, mantenimiento y administración y la bendición, a ver cómo le haces. Tuvimos el acompañamiento de Metrobús, ¿no? En la representación de Jorge en todo esto, que fue muy útil y yo creo que tuvieron un niño aplicado, ¿no? Yo me apliqué mucho, yo trabajé mucho, yo dormía 4 horas y estábamos muy pendientes. Y además pues no contaba con nadie de los compañeros de concesionarios porque no estaban en la posición, más bien dijeron pues no queremos entrar a Metrobús, pero pues ya ni modo, ¿no? Y decían, dejen a Padilla que se le atore todo, que se le complique todo para no hacerlo. Pasaron muchas cosas en el camino, lo importante es que al final esto, y luego nos preguntaban, porque inmediatamente al tercer mes pues me empezaron a entrevistar, oye, ¿qué fue lo que pasó? Dice, oye, es que va muy rápido el usuario. No, el usuario no va más rápido. Lo que pasa es que tú vas a una velocidad de 15 o 20 y el otro está parado. Tu percepción es que el otro, ¿no? Iba avanzando más rápido. Y también siempre he dicho que lo que modifica los comportamientos, infraestructura, es cultura, pues es el modelo. Siempre pongo de ejemplo el operador que arriba del Metrobús, capacitado y profesionalizado, no puede traer el teléfono, no va a la torta, no va leyendo, no trae al cacharpo ni a lo que le decimos el pollo, ¿no? A la dama y acompañante. No puede hacer nada de eso, solo debe de conducir. Pero si ese operador profesional no le alcanza su recurso y después de una jornada tiene que irse a un microbús, sí se va a mimetizar a todos los demás. Y va a tener que echarle la unidad a otro para ganar pasaje, ¿no? Y va a tener que convertirse en lo que son nosotros. Entonces, no es malo el operador, es malo el modelo. Y entonces nos echábamos la culpa que si el líder, que si la autoridad, que si el chofer, que si el otro. Y en realidad pues es una tarea de todos. Tiene que haber una postura colaborativa, de aprendizaje, también de piso parejo para poder discutir entre iguales lo que necesita la ciudad. Y una vez que arrancamos, pues Metrobús iba en construcción. La verdad es que también nosotros, Jorge, de este lado tuvimos un equipo con Arturo y otros que podían hablar su idioma de manera muy rápida y arrancamos muy bien. De hecho, la segunda línea que arrancó, donde aquí está Héctor, pues fue un día de campo, tú arrancaste como si nada, ¿no? Ni se notó el cambio, ¿no? Entonces, fue el aprendizaje. En materia de la expansión es evidente que un modelo, ¿sí? Cuando es efectivo, es eficiente y es bueno, se tiene que replicar y eso le tocó a Jorge. Y para ello, sin duda, hubo pues mucha voluntad política, porque esta semana precisamente en el espacio que conduzco yo todas las tardes, parte de la discusión ha sido lo que está ocurriendo en Yucatán con un sistema de transporte innovador que ha sido bien recibido por la sociedad, porque pues, son autobuses modernos que consideran a las personas con discapacidad, con carriles dedicados, eléctricos algunos, en fin, son de los pocos en el país que además cumplen con notificar en qué horario van a llegar, ¿no? Y que llega el cambio de gobierno y entonces en el cambio de gobierno por disputas políticas casi quieren echar abajo todo el sistema. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Pues evidentemente hubo la voluntad política de intervenir la avenida Insurgentes, pues la avenida más larga de la ciudad. Fue una apuesta fuerte hecha por el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, entonces secretaria de Medio Ambiente, pero que continuó, Jorge, o sea, eso se hizo en el sexenio 2000-2006, pero después de esa primera línea empezaron a surgir
la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta tener el panorama hoy en día de un servicio pues, que cubre gran parte de la ciudad y que es un modelo para el país entero. Sí, un poco hablando de la infraestructura, sí, evidentemente, con la primera línea como organismo público, como organismo regulador, fuimos aprendiendo muchas cosas, ¿no? No hacerlas con deflector, por ejemplo, ¿no? Ya obligadamente cada línea que teníamos que hacer tendría que tener concreto hidráulico, porque evidentemente eso ayudaba mucho en el tema de no solamente que el servicio se mantuviera constante, sino también en el cuidado de los autobuses, la suspensión, las llantas, una serie de cosas, ¿no? Entonces, todos esos aprendizajes se fueron dando, ¿no? A lo largo de toda esta situación. Y como vuelvo a repetir, yo creo que la labor y la actitud que tuvimos desde en el primer corredor y el éxito que se fue presentando al respecto, dio mucha pauta para que los siguientes corredores, no es que fueran tersos, pues, ¿no? Sino al final de cuentas ya se tenían más argumentos para poder discutir sobre si la conveniencia o no conveniencia de esas situaciones, ¿no? Aquí está el licenciado Héctor, que con él estuvimos negociando mucho tiempo el tema de la extensión al caminero, ¿no? Entonces, y después algo que fue también muy importante, de pronto en el corredor 1 llegaba nada más hasta Gálvez, los del caminero nada más llegaban hasta Gálvez y ya, y la gente se bajaba y nos reclamaba, oye, ¿por qué no esto? ¿Por qué no aquello? El tema de pronto fue sentarnos, Jesús, sentarnos con Héctor y ponernos de acuerdo para que, ¿sabes qué? Vamos a hacer que pase de un lado al otro. Temas como esos, al final de cuentas, que ya son muy finos, que ya son muy propios de la organización, de cómo se opera, fueron los que le han dado éxito a esa parte. Posteriormente, bueno, pues una de las convicciones que se tuvo fue Insurgentes ha sido todo un éxito, sigue siendo un ícono, yo creo que a nivel mundial. Hoy por hoy yo creo que debe andar más o menos por ahí por los 550,000, casi 600,000 pasajeros transportados con una flota creo que más o menos como de 180 autobuses. Muy pocas líneas del metro a veces alcanzan esos niveles, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, pues se adelantaron, se empezaron a hacer estudios para el siguiente corredor, la línea 2, que fue el eje 4, ¿sí? Posteriormente, ya que se estaba preparando todos los proyectos ejecutivos, se empezaba a hacer los otros estudios para el siguiente corredor. En fin, eso fue lo que ayudó mucho en ese sentido, a que se fue teniendo una planeación y una previsión anticipada. Estoy terminando de hacer el proyecto y estoy terminando de hacer también la parte de la infraestructura, pero además estoy iniciando estudios. Entonces, esa consecución de actividades claves en el desarrollo del proyecto fueron los que dieron la posibilidad de que en los años más o menos como 17, 18 años aproximadamente, se hicieran 8 líneas, por ejemplo, ¿no? Y que nos da pues una muestra de la solidez de Metrobús Ciudad de México, porque hay sistemas de BRT en el país que se han echado a andar en los estados, en algunos estados, y que han sido un fracaso y han tenido que ser reconstruidos casi desde el inicio y volver a la negociación, y apenas van saliendo a flote, ¿no? En algunos estados, tanto del norte como del sur del país. Sí, y yo creo que aquí no hay una garantía del éxito, pues. No hay, yo creo que, por supuesto, no hay garantía del éxito, pero yo creo que sí hay puntos que son clave. Una de las cosas que nosotros tuvimos mucho cuidado en el momento de desarrollar cualquiera de los corredores fue tener una certeza muy grande sobre la demanda que íbamos a mover, ¿sí? Muchos de los sistemas que desafortunadamente han tenido problemas han adolecido de la certeza sobre la demanda. Es decir, y de pronto, por ejemplo, en lugar de comprar 25 autobuses, que eran los que realmente se necesitaban, pues llegaban a comprar 50, y entonces esos huecos financieros, pues, ¿de dónde los podía subsanar si no había los ingresos suficientes, ¿no?
Acá afortunadamente creo que hemos tenido o se tuvo mucho tino en ese sentido, porque los niveles de demanda que se calculaban eran muy adecuados, muy acertados, y siempre tratábamos de partir de un piso, no de un techo, sino de un piso. Lo mínimo que se necesita para poder arrancar un sistema es esto. Y a partir de ahí era que se dimensionaba la flota, se establecía el número de estaciones, los requerimientos del sistema de recaudo. Hace aproximadamente, no sé, creo que 8 o 9 años fue cuando iniciamos con el tema del centro de control, ¿no? Pero antes era la regulación a pie, que le llamamos, ¿no? Tabla, radio y darle, pues, ¿no? Y todo el tema de la conciliación semanalmente era un ejercicio de acuerdo muy fuerte con las empresas y particularmente con la de Jesús, porque pues era la empresa más grande, ¿no? Y entonces al año, no sé, en ese entonces eran como 6, 7 millones de kilómetros los que recorría su flota, ¿no? Entonces semanalmente era estar ahí. Entonces fueron procesos que nos fueron dando mucha enseñanza, que nos fue enseñando también que tienes que hacer la planeación, la previsión, estudios, proyecto, construcción, ¿no? Entonces, para que estos logros que se tuvieron, hoy se tenga un sistema muy robusto, que yo creo que le cambió en muchos sentidos la cara a la ciudad, ¿no? Bien, Jesús, ¿cómo se han ido resolviendo, hablando de innovación, los problemas que se fueron presentando a lo largo de la operación del corredor Insurgentes en estos años? Es decir, el crecimiento de la demanda, la saturación de las unidades, de repente los reclamos del público de que hacía falta frecuencia de unidades, que no eran suficientes, y creo que a la fecha siguen siendo, pues no sé si insuficientes, pero van las unidades en ciertas horas pico muy complejas de operar, ¿no? La hora de las confesiones. Recuerdo 3 elementos cuando nació Metrobús. Te voy a contar la historia sin haberla preparado por la viví completa. Sí, en temas de dimensionamiento nos faltó flota. También le calcularon 160 usuarios para que trajera la unidad permanentemente y con 130 ya se veía llena. Y el tercer tema fue la velocidad de operación. Entonces, la velocidad fue menor, la flota fue menor y la ocupación fue menor. Entonces, esa combinación hizo que reventara el arranque. Al margen de que fuera gratuito, pues las unidades que se habían contratado no daban. Pero también porque había una lógica económica, más que técnica. Faltaba flota y no alcanzaba. Yo he señalado 2 temas con los que no he compartido y no comparto, pero tengo que señalar. Cuando nació el corredor Insurgentes, nosotros cobrábamos 4.50 tarifa mínima y hasta 6 pesos para ir de Indios Verdes a San Ángel. 4.50 y a 6, y la gente lo pagaba con el mal servicio que dábamos. Cuando nace el Metrobús, nace a 3.50 innecesariamente, porque la gente estaba pagando un servicio, estaba acostumbrada. Cuando viene la línea 7, que no me estás preguntando, la de Reforma, el usuario pagaba 8 pesos, ¿no? Y llegaba a veces hasta 11. Y yo sugerí en ese momento al jefe de gobierno, aprovecha para darle un empujón a la tarifa. Bueno, pues de 8 bajó a 6. Entonces, cuando esto pasa y ya no le alcanza la autoridad, voltea y te dice, estás muy caro. Y yo digo, la política pública la defines tú, pero no me la cargues a mí. Estos 3 elementos se fueron solventando en el camino. Pero también es cierto que cuando no alcanza, pues ellos hacen programación y con que ves el domingo las unidades llenas, pues es por programación. Sí se requiere evidentemente más recursos. Ayer discutíamos mucho, Héctor, de cómo nos está yendo a todas las ciudades aquí en el panel con autoridades. Y en general ninguno habló de electromovilidad porque apenas les alcanza para, yo les digo iPhone 5, iPhone 15, ¿no? Digamos que el iPhone 5 es el combustible y el iPhone 15 es el eléctrico. Entonces no le está alcanzando para uno, pero ya la moda viene hacia el otro. Tenemos que repensar los modelos, ¿sí?, financieros y los modelos de prestación de servicio. En materia de tecnología, yo creo que Metrobús ha aprendido mucho. Primero Guillermo Calderón, el maestro Capuano, la maestra Castro que está ahorita, y todos van sumando, como siempre, la sangre nueva a que esto funcione. Y nosotros particularmente como primeros operadores, hoy operamos 28 empresas, entonces aprendes mucho entre una y otra, convencionales, zonales, BRTs, ¿sí? Y te vas alimentando de mucha información que te da alternativas para entender lo que te corresponde. Pero también hemos llegado como grupo a formar un corporativo, ¿sí?, que tenemos, por ejemplo, un sistema que se llama TMS,
que es como un RP que te administra todo, te vincula a todas las áreas. Hemos ido avanzando hacia gobierno corporativo, que eso te permite hablar de comités de auditoría, prácticas societarias, remuneración variable, y son cosas que nunca hubiéramos visto. Esto que aprendemos nosotros lo transmitimos con mucho cariño, sin costo, ¿sí?, para que todos nuestros compañeros que vienen atrás no les cueste tanto trabajo y avancen más rápido. Tenemos un área de analítica de datos, un experto en datos que nos dice cómo se comporta cada unidad, su desempeño, te dice rápidamente qué está pasando con cada uno de los vehículos, que puedes poner un niño pequeño a ver simplemente un semáforo y decir, pues todo lo que esté en rojo está mal, no necesita ni entenderlo. Estas herramientas, indicadores, KPIs, ¿no?, y un semáforo, permiten que cualquier compañero transportista que nazca ahorita entienda su negocio, y nosotros somos un área de soporte para ello. Hemos ido acompañando, ¿no?, la velocidad de Metrobús en el aprendizaje de lo que le corresponde, y nosotros como empresas para hacerles útil al sistema, ¿no?, y útil a la ciudad. Y también porque tú sabes, somos un referente nacional. De pláticas que yo di nació el Macrobús, el Transbús, el Conejobús, el Acabús, el Tusobús. De una plática que dimos nacieron, pero se necesitaba un liderazgo de parte de la autoridad, ¿sí?, y un liderazgo de parte de los compañeros transportistas. Y creo pues es como cuando el matrimonio joven, no está uno preparado y pues te separas rápido porque no te entendiste. La mayoría de estos sistemas les ha ido mal, porque la autoridad no estaba preparado con competencias técnicas y el compañero transportista no se preparó para operar empresas. De hecho, hemos visto las dificultades que han tenido en esos estados, ¿no?, en Chihuahua, en Hidalgo, en Oaxaca, en muchos de ellos para operar al 100%, en contraste con pues la forma en la que ha ido creciendo el Metrobús, que por supuesto ha tenido problemas, muchos de ellos suscitados por los propios automovilistas de la capital que no se resignan a que no deben dar vueltas donde hay líneas del Metrobús a pesar de las multas, y aún así vemos a cada rato los siniestros viales que provocan muertes, que provocan demoras, que provocan problemas y que pues afectan el servicio, ¿no? Sin embargo, Metrobús los ha ido resolviendo pues relativamente bien, ¿no?, atendiendo cuando ocurren estos siniestros e informando en general, ¿no? Desde mi caso como periodista profesional, no puedo más que decir que siempre que hemos pedido información nos la dan. O sea, eso sí, desde la parte de gobierno, en términos de transparencia, han sido claros, ¿no? Incluso cuando de repente pues hay temas que no pueden, que tienen que tocarse con mucha delicadeza, ahí están los datos para que nosotros formemos criterio y veamos cómo manejamos la información, ¿no? Entonces ahí creo que eso es una de las virtudes que ha tenido el desarrollo de esta empresa en Ciudad de México. Pero volvamos, Jorge, un poco a este tema de crecimiento y de el control de la operación. ¿Cómo lo realizan a partir de la instalación de GPS, del seguimiento de unidades, de las frecuencias y las decisiones que se van tomando para pues enviar más, enviar menos unidades, dónde se meten articuladas, dónde se meten unidades simples, en fin, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, una de las cosas que el primer corredor nos empezó a delinear como cuestiones verdaderamente fundamentales y en las que se tenía que tener mucho cuidado en la parte de la operación son las marchas. Reforma es el marchódromo nacional, ¿no?, de aquí del país. Entonces, al año hicimos algún registro, teníamos alrededor de 350 marchas al año, ¿no?, entre protestas de un estado, de situaciones diferentes, ¿no? Entonces, siempre muy respetables, pero obviamente pues te trastornan mucho la vida cotidiana. Entonces, a partir de ahí fue como empezamos mucho. Vuelvo a repetir, nosotros iniciamos a regular el servicio con cable y radio. Entonces, eso nos enseñó mucho para saber qué era lo que necesitábamos en temas de tecnología, ¿no? Porque de pronto te llegaban los tecnólogos, no, mira, yo te pongo uno que te va a decir hasta
¿Qué talla es el operador? No me sirve, pues. O sea, ya teníamos muy dado cuáles eran nuestras necesidades. Y a partir de tener un cálculo muy adecuado sobre la demanda y su comportamiento, en qué momento era la hora de máxima demanda, a qué horas bajaba, a qué horas volvía a retomarse, etcétera, etcétera, el diseño operativo tenía que corresponder a eso. Y entonces, complementariamente, teníamos un sistema de supervisión que no solamente estaba atento a que en todo momento los autobuses estuvieran saliendo, sino cuando había una contingencia había que atenderla. Entonces, la oportunidad que eso nos daba, evidentemente la tuvimos que trasladar también al tema tecnológico, ¿no? Para saber cuántos autobuses te quedaban de un lado, cuántos autobuses te quedan del otro. Temas, por ejemplo, se oye muy cotidiano, pero es muy complejo a veces. De pronto, por ejemplo, decíamos, no, pues tuvimos todo el día marcha, porque tuvimos a los maestros, tuvimos a la sección no sé qué cosa, a los de la protesta fulana de tal, etcétera, etcétera. La tuvimos todo el día. Entonces, está completamente descompuesto el servicio. Los autobuses que terminan en la parte del sur están en el norte y los que terminan acá. Entonces, decisiones como, por ejemplo, apártate los 5 autobuses con los que vamos a cerrar el servicio en cada lado y con esos vamos a terminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por ejemplo, si tú como usuario llegabas a la estación y ya no encontrabas ningún servicio, ¿cómo hacías para llegar a tu casa? Entonces, lo que nosotros tratábamos de garantizar siempre era tener un cierre de servicio adecuado, ¿sí? Entonces, la gente se sentía con la confianza de que llegaba a las 11:45 a la estación Olivo y ya sabía que iba a pasar a las 11:50 el autobús, ¿sí? Y no porque había habido marchas todo el día y se había descompuesto, no iba a suceder eso, tenía que suceder. Entonces, eso le dio mucha confianza a la gente y a nosotros mucha experiencia en el manejo de ese tipo de cosas. La crisis se presentaba prácticamente todos los días. Y luego el tema era que empezamos a tener otro tipo de configuraciones. Los BRT siempre se han de alguna manera conceptualizado como los grandes autobuses, las grandes estaciones, el carril confinado, pero nos llegó un reto que se llamó Línea 4, ¿sí? En el que se conectaba a Buenavista, un punto de concentración muy grande, atravesaba todo el centro histórico con todo lo que eso representaba, ambulantes, restricciones de construcción, limitaciones en cuanto a las calles, una serie de cosas, pues, y en primera instancia se conectó con San Lázaro. Eso, al final de cuentas, ¿qué nos vino a traer? Una experiencia diferente. ¿Por qué? Estaciones diferentes, autobuses diferentes, operación diferente, ¿no? Y luego nos piden, ¿sabes qué? Tienes que hacer un servicio al aeropuerto. Entonces, evidentemente, conjuntamente con todas estas innovaciones, con todas estas cosas, además nos llegan temas de tecnología. Empezamos a operar en este caso, Conexión Centro-Aeropuerto, que también es del grupo de CISA, con autobuses híbridos. Entonces, es una tecnología nueva, ya andábamos en tecnologías de Euro 4, que ya eran bastante avanzadas, y Euro 5, pero empezábamos con temas también de autobuses híbridos. Entonces, había que ir acomodando, ir viendo, ir monitoreando cómo iba a ir funcionando ese tipo de tecnología adaptadas al tipo de servicio que estábamos dando. Una de las cosas que tuvimos siempre mucho cuidado y que creo que la siguen haciendo es estar monitoreando de manera permanente el comportamiento de la demanda para irla adaptando. O sea, de pronto, por ejemplo, decías, a ver, el diseño base tiene una ocupación del 80% y una velocidad de tantos kilómetros. Cuando aumenta la demanda, bueno, entonces aumentamos el grado de ocupación y aumentamos también la demanda para que con la misma oferta que tenemos de autobuses atiendas un poco más de demanda. Entonces, eso, como quiere que sea, siempre nos dio la confianza de tratar de adaptarnos a los cambios que también la demanda te lo pide, ¿no? Hablando de demanda, Jesús, ¿qué tanto tendría que crecer el Metrobús en la Ciudad de México? ¿Qué tanto hace falta desarrollar nuevos corredores?
o rutas alimentadoras. ¿Para dónde va el futuro cercano de Metrobús en la capital? Decía hace rato el tema de confesiones, déjame hacer dos. Cuando nace en 2005, julio de 2005, Metrobús con articulados, inmediatamente en el 2007 yo le propongo al Metrobús y al gobierno de la ciudad meter vía articulados y dijeron que no. Y entonces yo dije, pues es que es por aquí, pero no me los autorizaban. No me los autorizaba ni el jefe de gobierno, ni el director de Metrobús, ni el secretario de Movilidad. Entonces hablé con Volvo y le dije, oye, yo los necesito. Me dice, pues no te los puedo vender porque ¿dónde los vas a meter? Y yo los convencí y le dije, mira, hazlos y ahí vemos. Y los pedimos. Y llegaron, y cuando los vio el gobierno me los quitó. Quiere decir que no era tan mala la idea. ¿Te acuerdas, Jorge? Me los arrebataron, sí, dijeron, esto es mío. Y me dijo Volvo, pues ni modo, ¿no? Pesa más allá. Una, dos. Llegó momentos en que se saturaba mucho el servicio, Jorge. ¿Sí? Y yo pedí en aquel entonces 11 autobuses, también por la libre. Y no me los dejaban meter. Entonces tuvimos que hablar con un amigo para que sacara una nota del el Metrobús lleno. Sí, esa nota le filtramos al jefe de gobierno y el jefe de gobierno le reclamó al director en ese momento del Metrobús y le dijo, oye, ¿qué está pasando? Van muy llenos, mete más unidades. Y en ese momento me las pidieron. Entonces, uno tiene que hacer que las cosas pasen, no siempre pasan solas. Me arriesgué con flota que quizá no hubieran dejado meter, luego me arriesgué pidiendo otra flota que igual me pude haber quedado parada con ella, pero bueno, y esa fue la relación con Jorge y con Metrobús todo el tiempo, ¿no? De abonar. Nos fuimos a Polonia porque estaban los buses de línea 4 y sospechamos que pueden venir raros y fuimos y estaban raros, ¿no? Les faltaban un montón de cosas. Entonces uno tiene que aportar siempre. Mira, el Metrobús está condenado a ser exitoso, ¿sí? Pero en su éxito de adaptación de demanda va a afectar, sin duda alguna, a otros tipo de servicios. ¿Qué tanto se puede expandir? No se puede llegar a un 30%, 35% de la demanda de la ciudad, no lo sé. Yo creo que el Metrobús, el metro… ¿Qué tanta demanda atiende hoy en día? Anda como 1.800.000, ¿no? Sí, pero el metro está en 4.200.000, o sea, tampoco está tan lejos. El Metrobús ha sido muy, muy exitoso y sin duda alguna la línea de Insurgentes. O sea, Insurgentes trae 550.000 usuarios, hay ciudades que traen 300.000, 350, fíjate, Querétaro, ¿no? O te volteas a Sonora con 160.000. Entonces, es impresionante, es para una línea de metro sin duda alguna esa demanda. Vienen más líneas, una se llamará el Metrobús, otras trolebús, otras como quieras, pero estos ejes viales que tiene la ciudad, que ya están hechos, tienen condiciones para ello. Sí me parece que todos tienen que avanzar hacia allá. Con la complejidad que tiene, en el caso, por ejemplo, de Zaragoza, pues incorporar miles de transportistas, pero ahorita vamos a tener en unos días la apertura del trolebús elevado a Chalco, y hay una incorporación de miles de transportistas ahí a este modelo. Entonces quiere decir que estamos encontrando juntos una fórmula donde el gobierno de la ciudad, el gobierno del estado de manera metropolitana, sí, logran un diálogo que permita que esto sea posible. El primer trolebús elevado también está en Grupo Sisa, como dice Jorge. La otra parte también está, la segunda parte que nace ahorita también está con nosotros. Y nosotros cuando vamos aprendiendo, pues compartimos la estructura de costos, ¿no? Cómo estamos entendiendo el negocio con la autoridad, porque entre más transparencia, más confianza construyas con tu autoridad, más rápido puedes avanzar, ¿no? Entonces, pues cuando tú me dices hacia dónde, yo creo que va a tener posibilidades en los ejes viales que están pendientes, y lo demás se va a tener que conjuntar en algunas empresas zonales, y lo que vaya quedando se va a tener que juntar con cualquier empresa grande que esté cercana. Sobre todo porque uno habla de la innovación y de todo lo que ha representado Metrobús, pero volteas y esta semana dábamos la noticia de la muerte de la señora Miriam y el atropellamiento de sus dos hijos, de Catherine y Alfredo, creo que es el nombre del pequeño, por una carrera de un transportista contra unos motociclistas en la alcaldía Gustavo Amadero, la señora esperando en la acera, el camión llega y los arrolla a los tres, la mata a ella, la hija está en terapia intensiva
y siguen pasando, o sea, esas guerras, esas carreras, ese tema de operación de transporte irregular, transporte no modernizado, que sigue teniendo operadores no capacitados, operadores que trabajan a destajo, que no tienen sueldo fijo, que todavía practican la guerra del centavo, convive en la ciudad, en algunas partes donde entra el transporte suburbano, con la modernidad de Metrobús, que entre otras cosas tiene pues hasta acuerdos de compra de bonos de carbono y procura que su huella ambiental sea mínima y mete unidades eléctricas, que son cosas de las que poco se hablan en los medios, ¿no? En la parte ecológica que tiene Metrobús prácticamente es desconocida por la mayoría de los usuarios. Un poco lo que decía Viviana Tobón en la conferencia previa, pues Coca-Cola sigue invirtiendo en publicidad, pues el gobierno tiene que seguir invirtiendo en difundir las bondades de un sistema que ha transformado la movilidad de la capital y no se hace con la frecuencia y la necesidad que se percibe en la sociedad. Quisiera preguntarles también por algo que creo que es la oportunidad que tengo, una oportunidad única, el que quiera contestarlo, de por qué no se construyó la estación del Metrobús frente a Rectoría, frente al Estadio Olímpico, y hoy en día miles y miles de usuarios siguen bajando en Doctor Gálvez, caminando por una banqueta de 60 centímetros para llegar a la universidad, que es un absurdo. Es un rector, yo creo que es culpa de un rector, pero pues me gustaría escuchar su versión. Es muy curioso porque en los estudios que se realizaron en su momento, obviamente había una ubicación de acuerdo con la concentración de demanda que se tenía, ¿no? Digamos que parte del proceso de instrumentación de un corredor es primero analizar la demanda y después cómo se comporta, dónde se concentra, en qué horarios, etcétera. Bajo ese contexto se hicieron las propuestas de ubicación de estaciones, pues, para que en un momento dado, bueno, pues esas fueran las referencias, ¿no? Sin embargo, en el caso de la extensión al sur de Insurgentes, tuvimos una cuestión ahí muy importante con el Consejo Universitario. Nos dijo, ¿sabes qué? Nos van a afectar la visión entre la rectoría y el estadio, y nos van a afectar también porque esto es patrimonio, las piedras se deben de cuidar mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está bien, no, nos quedamos así. Y entonces, desde la última estación hasta lo que fue Villa Olímpica, por ejemplo, teníamos una distancia de casi 1,8 kilómetros, no teníamos absolutamente ninguna estación. Entonces, ahí los autobuses agarraban, se iban, pero sí bien, ¿no? Entonces, eso nos propiciaba mucha inseguridad también en ese sentido. De tal suerte que tuvimos que gobernar los autobuses, es parte de lo que se está haciendo. Y entonces, una vez, porque la comunidad universitaria empezó a demandar, se construyó el centro, el centro cultural. El centro cultural se construyó bajo ya el costo y diseño que la universidad propuso, pero la ubicación y la funcionalidad nosotros en su momento la pusimos. Entonces, fue un tema en el que nos sucedió también, por ejemplo, en el Auditorio Nacional con Línea 7. El Auditorio Nacional, como un ícono de la ciudad y como un ícono también del país, decía, no, ¿cómo vas a poner una estación enfrente de la fachada? No, hombre, me pierdes toda la perspectiva. Y no sé qué. Total, que al final de cuentas, esto también depende de diseño y de integración urbana. Hoy por hoy existe una estación ahí y prácticamente nadie la nota. ¿Por qué? Pues porque la visión del Auditorio Nacional se sigue viendo. Muchos de esos temas que son prejuicios y que son visiones que en un momento dado son muy, muy concretas, muy, no quiero decir limitadas, pero que sí tienen un rango muy, muy corto, son las que a veces se condicionaban mucho en ese sentido. Y en esa parte también el hecho de poder hacer un Metrobús, un BRT como tal, en toda la ciudad no tiene que ser necesariamente, ¿no?
En algunos casos tienen que ser sistemas mucho más ligeros, pero sí tienen que partir de un marco de regulación y de control muy estricto. Lo que decía hace rato la maestra, en el sentido negocio que no se mide, negocio que no sabes qué está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el principio es que no todo tiene que ser Metrobús, ¿sí? Porque, por ejemplo, dentro de los corredores estratégicos que platicábamos hace rato está Eje Central, que hoy lo opera exitosamente Transportes Eléctricos. Entonces, evidentemente, no todos los sistemas tienen que ser de esa robustez, de ese tamaño, pero sí tienen que tener el principio de control, de seguimiento, de regulación, que yo creo que es la parte que debemos de tener muy claro, que no solamente en Metrobús se debe tener, sino en toda la ciudad, y que además tengan una cuestión de acompañarse, de evolucionar. La evolución, vuelvo a repetir, no solamente es el hecho de comprar autobuses eléctricos o híbridos o de hidrógeno. No. La evolución tiene que ver mucho con el tema de actitud, procedimientos, actividades, de estructuración de un nuevo esquema de negocio al interior de las empresas, etcétera, etcétera. Bien, vamos concluyendo, cerrando. Jesús, pues estamos ya por celebrar los 20 años del inicio del Metrobús. ¿Con qué concluyes tú de toda esta historia compleja, llena de todos estos incidentes que relatas y un poco hacia adelante? Bueno, primero 20 años de aprendizaje y gratitud para ello. También reconocer en aquel entonces la determinación del jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, el liderazgo de la secretaria de Medio Ambiente, la doctora Claudia Sheinbaum, y posteriormente cómo se fue dando la expansión con los siguientes gobiernos. Esa visión y esa piedra primera fue fundamental. Agradecer también a quienes han sido directivos de este importante organismo, al ingeniero Calderón, al maestro Capone y a la maestra Castro, y a quienes se han animado, ¿no?, a decirle sí a este tipo de sistemas tan importantes, porque las bondades están a la vista, y dejo nada más algunas. ¿Sí? Se ocupa mejor el espacio público, se reducen los tiempos de traslado, hay más seguridad a bordo, se reducen emisiones contaminantes de efecto invernadero, se respeta mucho mejor la imagen urbana, y todo esto representa calidad de vida, y todos tenemos que trabajar centrados al usuario, y si es calidad de vida estamos haciendo lo correcto. Habemos Metrobús para muchos años, para mucho tiempo, tiene retos operativos importantes. La tecnología no se va a detener, va a ser un aliado permanente en todos estos temas, sin duda alguna valiosísimo para ir más rápido, pero ahí estaremos presentes nosotros con mucho entusiasmo, los transportistas queremos seguir parte de este proceso de cambio, queremos ser protagonistas de esta historia, seguir sirviendo a la ciudad, y en este caso desearle mucho éxito a la jefa de gobierno Clara Brugada, y al secretario Héctor Ulises García Lara, y acompañarlos en estos siguientes 6 años para que haya mucho más a favor de la ciudad, de sus habitantes y de los usuarios. Muchas gracias, Jesús Padilla Centeno, Jorge Costillo. Jorge, un cierre, unas palabras para concluir la mesa. Pues yo me siento muy emocionado porque ser parte de un proyecto que le cambió la movilidad a la ciudad, creo que pocos profesionistas tienen la posibilidad de hacerlo. Acompañado también con gente muy aventada siempre para adelante, el caso de Jesús, el caso de el licenciado Héctor y muchos de los transportistas con los que me precio de ser amigo, compañero. Creo que eso es algo que pocas veces uno puede como profesionista decir, ¿no? Creo yo que tiene que seguir, por supuesto que tiene que seguir, no, y una de las cosas que se tiene que tener es tener la mente abierta, que no todo tiene que ser igual, todos son cuestiones casuísticas y temas de análisis. Periférico no tiene que ser necesariamente igual que el eje, que circuito interior, ¿no? Entonces, cada uno tiene
siempre digo que cada proyecto en el que nos metemos tiene su encanto, ¿no? Entonces, evidentemente, y eso hay que encontrarlo, y hay que adaptarse. Y precisamente, por ejemplo, en el caso de Reforma, en la línea 4, que se salieron de cualquier contexto en cuanto a BRT, pero funcionan, y funcionan muy bien además, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se trajeron los autobuses de doble piso, todo el mundo decía, eso es una locura, nadie habla inglés, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Pero bueno, pero al final de cuentas, hoy por hoy ha sido todo un éxito y empieza a ser como un referente también en muchos sentidos. Entonces, creo yo que se tiene que continuar con el esfuerzo de manera muy seria, de manera muy propositiva, pero sobre todo, como lo comentábamos antes de entrar a la plática, con voluntad política de todas las partes, ¿no? Bien, muchas gracias, Jorge Costinica. Y yo agradezco a Nicolás Rosales, a la asociación, que me hayan permitido moderar esta mesa con Jorge, con Jesús, que nos han compartido su visión operativa, técnica, sus memorias sobre lo que ha sido la historia del Metrobús, que es un sistema de transporte digno, que le ha dado dignidad a los usuarios, que les ha permitido disfrutar de un transporte moderno y que nos recuerdan que los grandes cambios en la movilidad se hacen con tiempo, con dedicación, no son de un día para otro, requieren de este sembrar durante largo tiempo para poder cosechar lo que hoy en día tenemos en la capital. Gracias también a ustedes, interesados, actores, académicos, expertos en el tema, por haber escuchado esta mesa, y pues un aplauso para nuestros… Un aplauso a mi querido Héctor, que siempre está pendiente. Es el único que habla de movilidad bien en este país. Gracias, Héctor. Sí, gracias a ti. Muchas gracias. Agradecemos a los participantes de la mesa. 20 años innovando el transporte. CISA. El presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, licenciado Nicolás Rosales Pallares, les entrega sus reconocimientos correspondientes. Muchísimas gracias a Héctor Zamarrón, subdirector editorial de Grupo Milenio, por haber moderado esta mesa. Por supuesto, también muchas gracias al licenciado Jesús Padilla Centeno, director general de Corredor Insurgentes, primera empresa operadora del sistema Metrobús en la Ciudad de México y pionera en la modalidad BRT en el país. Gracias también a Jorge Costinica Aguilar, socio fundador de Coxval.